Bueno, a ver, ¿se acuerdan que de la época de los romanos empezó la idea del pan y circo? ¿Qué era el pan y circo? El pan y circo era el entretenimiento, la distracción, el alejarnos de los problemas, de los conflictos. Y desde esa época de los romanos, estamos en el 2024 y parece que seguimos igual. Lamento decirles, parece que seguimos igual. ¿Por qué será? ¿Nunca se lo preguntaron? ¿Por qué será que siempre nos tratan de alejar de nosotros mismos? Tratan de sacarnos el foco para llevarlo hacia afuera de nosotros mismos y no hacia adentro. ¿Nunca se lo preguntaron? Bueno, yo les comento. Hoy en día cada vez hay más patologías, eh, cada vez la gente está más preocupada, cada vez está la gente más en una encrucijada y no saben cómo salir de ahí. Bueno, lamento decirles que esto se viene tejiendo desde la época de los romanos. Es un tejido bastante grueso, eh, bastante enmarañado y bastante denso. No es para nada fácil empezar a ver otra cosa con todo ese tejido que tenemos en nuestra psiquis. ¿Y nunca se preguntaron por qué quieren que nos alejemos de nosotros? Ustedes fíjense que a través de los años y de las épocas y de los siglos, la gente que toma cada vez más pastillas, pastillas para dormir, pastillas ansiolíticos, pastillas para la depresión, pastillas para la presión, pastillas para el corazón, pastillas para todo. O sea que si en la época de los romanos no se tomaba pastillas, hoy en día se está tomando una cantidad inmensa de pastillas. ¿Qué quiere decir? Que estamos cada vez peor. Siempre se trata de buscar afuera la solución. Siempre la buscamos afuera. Pastillas que vienen de afuera y le introducimos en nuestra psiquis y en nuestro cuerpo. Siempre la solución hay que buscarla afuera. Esa fue la idea desde principios de la antigüedad. La solución el ser humano la tiene que buscar afuera. Porque si la busca adentro, ¿saben qué va a pasar? Va a encontrar las respuestas. Y ese es el tema, que no tenemos que encontrar las respuestas. Por eso siempre vamos hacia afuera. Pero el hecho de ir hacia afuera cada vez nos está llevando a que la gente se enferme cada vez más. El alejarnos de nuestra esencia, de nuestro centro, de nuestra energía, cada vez nos está enfermando más. Entonces es una pregunta para hacernos todos. Me parece que ya ese viejo paradigma
me parece que ya no está funcionando. Hay que empezar, o mejor dicho, ¿se animan a cambiar de paradigma? ¿Se animan a dejar de enfocarse en el afuera y ver qué pasa en el adentro? Si realmente están las respuestas ahí. Estaría buenísimo, ¿no? Bueno, los dejo pensando. Nos vemos la próxima. Gracias.